Los tumores germinales, como sabéis, fundamentalmente primarios testiculares, tienen asociado como factor de riesgo de los más frecuentes reconocidos la criptorquidia y la historia familiar de un cáncer testicular. La historia familiar es un factor de riesgo que, bueno, en algunas series sí que parece tener mayor peso que en otras, pero obviamente la más importante es el haber tenido previamente otro tumor testicular. Como sabéis, un segundo tumor testicular, pues más o menos ronda entre el 2 al 3% de aquellos pacientes que han tenido un primario testicular. Recordar que el cáncer testicular pues, es una enfermedad rara, representa solo el 1,5 al 2% de los tumores a nivel masculino. En España más o menos se calculan entre 900 a 1000 casos, nuevos casos, y bueno, se presentan adultos jóvenes entre más o menos 15 a 30 años. Como sabéis, es más frecuente la variante histológica no seminomatosa en pacientes más jóvenes y la seminomatosa en pacientes un poco más mayores, cercanos a los 30 años. Hasta que no llegaron las combinaciones de quimioterapia basadas en cisplatino, el manejo fundamentalmente había sido pues, bueno, quirúrgico o incluso en algunos casos radioterápico. Bueno, hoy resulta ser una enfermedad, como sabéis, pues bueno, un paradigma de enfermedad curable, ¿no? Eh, si vamos al inicio de la enfermedad, reconocer que el tumor testicular tiene un diagnóstico fundamentalmente hecho casi que por el propio paciente, quien detecta una tumoración, una masa no dolorosa, molesta, que a veces pues, dificulta en algún momento el, el uso de la ropa en el caso de ser tumores muy grandes y en otros simplemente un peso a nivel del testículo, por el cual a veces acuden o a su médico de atención primaria o directamente al urólogo. Eh, el tratamiento inicial, y esto es mandatorio, es hacer la orquiectomía en aquellos pacientes que se confirme a través de una eco testicular la presencia de una masa hipoecogénica en el parénquima del testículo. El, Tras la orquiectomía inguinal, se pasa a la revisión histopatológica de la muestra quirúrgica, pero recordad que muchos de nuestros pacientes ya acuden a la visita tras haber sido operados directamente o por el urólogo o en algún centro por un cirujano especialista. Si tenemos la facilidad de poder diagnosticarlos nosotros tempranamente, es mandatorio y prioritario el que la orquiectomía se haga en un tiempo no máximo a una semana desde la confirmación de una sospecha tumoral ecográfica. Bueno, ¿cómo pues tengo que encarar a mi paciente? Pues es importante reconocer el tipo histológico, si es un seminoma o un no seminoma puro o una variedad mixta. Recordar que más o menos son pues, un 40-50% de seminomas, otro pues 30-40% de no seminoma y un porcentaje mínimo de tumores mixtos. Por otro lado, la estadificación, creo que la más práctica es la que llevamos en la cabeza, que es paciente con tumor localizado solamente al testículo, que las pruebas de estudio de extensión fueron negativas, paciente considerado localmente avanzado que tiene afectación ganglionar retroperitoneal, que sabéis es la estación bueno, natural más frecuente de diseminación de células testiculares, y por último, el tumor avanzado, que es aquel que tiene una afectación ganglionar extensa, bulky o incluso enfermedad a distancia. Las histologías, bueno, poco más vamos a reconocer que pues, están los seminomas puros, son tumores que no expresan habitualmente marcadores tumorales o hormonales,
excepto un 10% o un 15% de ellos que tienen un pequeño porcentaje de tejido del sincillo trofoblasto que es capaz de elevar la beta gonadotrofina coriónica. Por otro lado, los no seminomas son tumores en pacientes más jóvenes. Las variantes histológicas suelen ser según la madurez o no de la proliferación celular. Carcinoma embrionario, coriocarcinoma, Yorsac o teratoma. Muchos de ellos hacen elevación de marcadores, son tumores más radioresistentes y fundamentalmente sensibles a la quimioterapia. El diagnóstico y la estadificación, como comentábamos, es casi prioritario hacer un TAC torácico abdominopélvico completo que nos muestre si hay o no diseminación a distancia. Un buen scan solo si se sugiere metástasis óseas por clínica, pero lo que sí recordar que no está recomendado y casi que está prohibido hacer un PET diagnóstico en este tipo de pacientes. Obviamente recoger muestra de sangre para marcadores tumorales basales, si es posible antes de la cirugía y post cirugía. Es importante no olvidar que la vida media de los marcadores es tan simple como la beta-HCG, son 3 días aproximadamente, y la alfa-feto pues suelen ser unos 7 días. La historia natural, como decíamos, es la diseminación celular fundamentalmente a través de la vía linfática ganglionar hacia el retroperitoneo y fácil recordar que los tumores testiculares derechos hacen una recaída habitualmente interaortocava o paraórtica, sin embargo los izquierdos son prioritariamente paraórticos izquierdos. La diseminación a distancia es no muy frecuente, pero solemos ver este tipo de placa de tórax y confirmado en un TAC de múltiples metástasis pulmonares consideradas en suelta de globo. Esto es más característico de los no seminomas y más específicamente del coriocarcinoma. Yendo al staging, esta creo que es la más práctica y simple. Estadio 1, tumor confinado al testículo. 1A sin invasión vascular, 1B invasión vascular. Este concepto de invasión vascular, discutido o no, es el que hoy día todavía utilizamos para discernir qué tipo de terapia o seguimiento haremos en el estadio 1. El estadio 2 pues es afectación ganglionar retroperitoneal, el 2A menos de 2 centímetros, 2B de 2 a 5 y 2C mayor a 5 centímetros o enfermedad bulky. Y por último el 3 es afectación ganglionar supradiafragmática o visceral. Vamos al manejo de los estadios tempranos. Hoy creo que nos centraremos fundamentalmente en este grupo de pacientes. El estadio 1 de seminoma, recordar que bueno, tiene una tasa de recaídas como entre un 12 a un 18%, más o menos un 15% de media. Las recaídas suelen ser fundamentalmente retroperitoneales y el tiempo estimado suele estar pues más o menos al año, 14 meses. ¿Vale? Cualquier recaída por encima de los 2 años pues es considerada ya una recaída tardía y el pronóstico se empieza a empobrecer. ¿Qué tipo de opción de terapéutica tenemos en este estadio? Pues tan simple como simplemente controles o el uso de carboplatino adyuvante, que sabéis que esto ha demostrado un beneficio en términos de supervivencia global, en un subgrupo de pacientes con algunos factores pronósticos negativos que comentamos ahora. Y la radioterapia, que es una opción que finalmente se ha ido abandonando, dado que el carboplatino pues, aporta probablemente el mismo beneficio, incluso un mayor beneficio con menor probabilidad de toxicidad a largo plazo, si no hubiera que estos son pacientes jóvenes. Si vamos a mirar un poco cuáles serían los factores que consideramos de riesgo de recaída temprana en el seminoma, pues bueno, hay al menos dos publicados de diferentes series. Una de ellas el tamaño testicular, perdón, el tumor testicular, que punto de corte de 4 centímetros, y otro que habla de la invasión de la red de testis
¿vale? Que esto también pues, se considera de mal pronóstico o de recaída temprana. De los dos, ¿cuál es el que mayor impacto tiene? Bueno, hay algunas series que hablan más del tamaño tumoral y otros de la invasión de RT testis. Nosotros solemos utilizar mucho más el tamaño tumoral. La ESMO ya hace un tiempo hacía algunas recomendaciones de cómo manejar estos pacientes, aquellos considerados de bajo riesgo de recaída por no tener estos factores de mal pronóstico, simplemente vigilancia activa, y en aquellos que tienen cualquiera de estos factores de riesgo o los dos, se recomienda vigilancia activa siempre y cuando el paciente no acepte recibir un tratamiento de carboplatino adyuvante que en teoría al menos debería ser una oferta terapéutica. El carboplatino área bajo la curva de 7. Las series originales se comunicaron en una frecuencia de 2 ciclos, sin embargo el estudio de la ORTC solo utilizó uno, pero se recomiendan o 1 o 2 ciclos. Si vamos a los estadios 1 de los tumores no seminomatosos, recordar que bueno, tienen una tasa de recaída un poquito mayor, cercana al 20%, ¿vale? El tiempo está incluso por debajo del año, en la mediana, ¿vale? Y estos pacientes, pues bueno, se deberían curar simplemente con tratamiento de quimioterapia. Tras la orquiectomía, lo mismo que con los tumores seminomatosos, tenemos dos opciones, que es vigilancia activa o el uso de quimio adyuvante, en este caso el esquema BEP, sabéis que es el estándar, por 1 o 2 ciclos. También hay reportes de diferentes números de ciclos en esta serie. Eh, Solo se ofrecería adyuvancia en aquellos pacientes que tienen al menos un factor pronóstico negativo de recaída temprana, y como sabéis aquí solo está publicado y reconocido la invasión linfovascular como de mayor riesgo. Como podríamos apreciar aquí, la estratificación de riesgo, pues bueno, si pusiéramos aquí como una especie de tacómetro, veríamos que los de más riesgo son aquellos que tienen invasión linfovascular. Si vemos las series publicadas, incluso se habla casi de hasta un 40 o un 50% de pacientes en algunas series. Como decíamos, recomendaciones en este caso de la guía ESMO es en bajo riesgo solamente vigilancia activa, y en alto riesgo sí que se recomienda BEP adyuvante al menos un ciclo, ¿vale? Si vamos al estadio 1 seminomatoso testicular, vemos que existe un porcentaje de pacientes, perdón, no seminomatoso, existe un porcentaje de pacientes que eh, tienen una persistencia de marcadores elevados a pesar de la orquiectomía, sin la presencia o confirmación de enfermedad metastásicas en las pruebas radiológicas. Este setting de pacientes es considerado como estadio 1S, que es con persistencia de marcadores, y bueno, en algunos casos bueno, hay recomendación de tratamiento. Nosotros solemos hacer solamente vigilancia activa. Lo que sí es importante es seriar al paciente de forma semanal con sus marcadores hasta que alcance unos valores normalizados, o al menos dentro del rango normal, tanto de alfa-feto o de beta-HCG, sin necesidad de utilizar ningún tratamiento activo. A veces esto es difícil porque, bueno, genera cierto estrés. A veces los pacientes están durante al menos 2 o 3 meses haciéndose este control, y claro, hasta no ver la negativización completa es difícil saber si realmente tendrán enfermedad a distancia o no. Para el estadio 2A y 2B de seminoma, todavía existe algún reporte de radioterapia, que es considerado el campo en stick, que se llama stick de hockey, que es fundamentalmente a adenopatías ipsilaterales paraórticas, ¿vale? Pero bueno, los recientes estudios demuestran que existe un beneficio igualmente claro, con menor riesgo de toxicidad local,
con el uso de quimioterapia de BEP por 3 ciclos o EP por 4 en el caso de que no pueda recibir o no tengan acceso a la biomicina sus médicos tratantes. Si vamos a mirar el tumor no seminomatoso, en el mismo estadiaje de 2A, 2B, bueno, existen al menos dos estrategias reconocidas. Una que se ha ido abandonando, prácticamente no se utiliza, que es la linfadenectomía paraórtica. Sabes que esto durante algún tiempo se utilizó porque no teníamos acceso, o al menos datos claros del impacto de la quimioterapia, y se hacía con baja carga tumoral y obviamente en el caso de marcadores negativos, pero bueno, el acceso nuevamente de la quimioterapia, el PET, pues nos aportó datos muy relevantes y hoy día casi que es un estándar el uso de PET por 3 ciclos, ¿vale? Fundamentalmente en aquellos pacientes que tenemos claro que hay afectación ganglionar y persistencia de marcadores tumorales. Ya por último, la enfermedad considerada avanzada por encima del 2B sería el 2C, o sea, enfermedad retroperitoneal Burkitt o afectación metastásica. Sabéis que existe una clasificación pronóstica para ello. Esta clasificación del grupo de riesgo internacional tiene ya un par de publicaciones, ha hecho una reciente, una actualización. En la inicial, si recordáis, se clasificaban a los pacientes en buen pronóstico, pronóstico intermedio y pobre pronóstico, de acuerdo al punto de corte de los marcadores y a la afectación alveolar o afectación a distancia. El buen pronóstico para no seminoma, sabéis que el punto de corte de alfa-feto está en 1000 y beta-HCG en 5000, sin afectación visceral. El grupo intermedio está entre 1000 a 10.000 en alfa-feto y 5.000 a 50.000 en beta-HCG. Y obviamente el de pobre pronóstico añade la aparición de enfermedad visceral. El seminoma solo se clasifica en riesgo bajo o intermedio, ya que suelen ser tumores muy quimiosensibles y con un pronóstico bastante mejor respecto a la eficacia de las combinaciones de quimioterapia. Aquí vemos la publicación inicial respecto a supervivencia global a 5 años. Vemos que es casi del 90% en el buen pronóstico, del 75% aproximadamente en el pronóstico intermedio y de un 40 o un 50% en el pronóstico, en el mal pronóstico o pronóstico pobre, obviamente siempre hablando del no seminoma. Si vamos al seminoma, el buen pronóstico casi se acerca al 90-95% y el intermedio a un 80%. ¿Cuál es la terapia hoy día reconocida? Sigue siendo el BEP. En los pacientes de buen pronóstico, 3 ciclos de BEP o 4 de P, veis que es una alternativa válida. Y en el intermedio pobre pronóstico, BEP, BEP por 4. ¿Qué hacer después, obviamente, de la quimioterapia? Sabéis que la normalización de marcadores se considera una respuesta completa bioquímica, pero obviamente si el paciente no tiene enfermedad demostrada en ninguna de las pruebas radiológicas, simplemente se recomienda seguimiento, pero en aquellos pacientes en el que hay una persistencia de enfermedad considerada residual en el TAC, en los pacientes no seminomatosos, el punto de corte suele ser de 1 centímetro de la enfermedad retroperitoneal. En ese caso sí que se recomienda al menos una cirugía de rescate. Las cirugías de rescate hoy día aportan un control de la enfermedad casi en un 80-85% y un 15 o 20% de persistencia tumoral. En el caso de persistencia tumoral, obviamente considerar nuevo tratamiento de quimioterapia de rescate o eventualmente seguimiento estrecho. En el caso de seminoma, si la enfermedad residual es menor de 3 centímetros, solo seguimiento. Este es un punto de corte considerado bastante seguro como para no estar obligado a un rescate. Y si la enfermedad es mayor de 3 centímetros, la residual retroperitoneal, sí que en esta situación se recomienda
por primera vez hacer un PET. ¿Vale? Aquí la sensibilidad y especificidad es bastante alta respecto a que aquellas lesiones mayores de 3 centímetros que tengan una captación de FDG relativamente alta, pues se considera que tienen persistencia tumoral. Si es positivo, el paciente simplemente debería considerarse tratamiento de rescate, y en aquellos que son negativos, simplemente seguimiento. Como conclusión de esta charla, podemos decir que el tumor testicular, a pesar de ser un tumor raro, es un tumor, un modelo de tumor curable en una población de pacientes realmente joven. Creo que debemos conocer claramente el manejo de esta enfermedad. Bueno, reconocer que ha habido pocos avances recientes en este tipo de tumor. Las estrategias siguen basándose en la quimioterapia. Solo un inciso, que es que se ha actualizado recientemente las guías perdón, la clasificación pronóstica del grupo internacional. Se presentó en ASCO del año pasado una actualización y no ha habido grandes cambios realmente, solo que bueno, se ha movido un poco el porcentaje de pacientes con tasas de curación. Hay un mayor porcentaje de pacientes con tasa de curación en el riesgo intermedio respecto a la clasificación anterior de hace unos 10-15 años atrás. Esto probablemente es porque, pues bueno, hemos aprendido probablemente a manejar mejor estos pacientes, y porque tengamos algunos tratamientos de rescate que nos han facilitado al menos recuperar o rescatar pacientes para curación. Y por último, en la enfermedad de pobre pronóstico y refractaria, bueno, sabéis que aquí sigue habiendo un agujero realmente significativo respecto a terapias eh, realmente activas y de rescate. Nuestra institución, como lo comentaba Ray, es un centro de referencia reconocido a nivel español como tratamiento de rescate de dosis altas de quimioterapia. eh, no he traído aquí todos los datos porque me parecía ya extenso, pero si queréis yo os puedo contestar si tenéis dudas al respecto o de cómo manejar estos pacientes refractarios. Y nada más. Muchas gracias.